Esto se está convirtiendo en un problema cada vez más frecuente, aunque es casi imposible saber hasta qué extremo. Hay varias estimaciones. La Asociación Americana de Abogados valora la propiedad intelectual robada del ciberespacio en 30.000 millones de pesetas. El FBI dice que es un problema de 75.000 millones de pesetas al año. La Europol de 117.000 millones de pesetas al año. El asunto es que nadie realmente sabe cómo hacer frente al problema, ya que nadie lo denuncia. Tercer caso, Citibank. Fecha 1994. Lugar, Nueva York. Robo, 1.600 millones de pesetas. Citibank es el banco más grande del mundo. Cada día gestionan 750 billones de pesetas en su centro de datos en el número 111 de Wall Street. Pero el hecho de que un hacker anónimo robara casi 1.650 millones de pesetas de los sistemas informáticos de Citibank no es algo que desean hacer público. Según los documentos del FBI, hemos podido verificar que hubo 40 asaltos distintos en el banco en un periodo de 3 meses, que suman un total de 1.600 millones de pesetas. Dinero robado de cuentas corrientes de todo el mundo. Hemos podido encajar las piezas de esta extraordinaria historia. Una historia que se ha extendido por el mundo entero. Citibank tiene una enorme presencia en Argentina. Muchos de sus clientes son agentes en la Bolsa de Buenos Aires. Es un mercado que se mueve rápido, con mucha agilidad, donde se negocian billones de pesetas a diario. Uno de sus clientes de bolsa más grande es Inves Capital. Y una mañana la firma se horrorizó al descubrir que 30 millones de pesetas habían desaparecido de la noche a la mañana de su cuenta corriente en Citibank. Nos sorprendimos muchísimo al abrir la cuenta de la tesorería y ver cómo estaban operaciones que jamás habían tenido ningún problema. Había 4 transferencias electrónicas efectuadas anónimamente y sin nuestra autorización, desde esa cuenta a 4 destinos diferentes. Quiero decir, a 4 desconocidos. Lo que ocurrió nos sorprendió muchísimo. Este atraco resultó menos sorprendente para Citibank en Nueva York. Inmediatamente reembolsaron las pérdidas a Inves Capital. Citibank no quería que todo el asunto saliera a la luz. Nos dejó atónitos y muy preocupados porque necesitábamos el dinero para hacer nuestros propios pagos. Citibank reaccionó muy eficazmente y con mucha profesionalidad. Nos prestaron el dinero que faltaba hasta que pudieran esclarecer lo que estaba ocurriendo. Nos dimos cuenta de que ellos sabían que algo estaba pasando. Porque cuando Citibank en Buenos Aires habló con Citibank en Nueva York, ya estaban en la pista de esta gente. De hecho, no solo la compañía de Roberto Barbosa en Argentina fue víctima de un robo. En solo un año, unas 18 cuentas bancarias de Citibank han sido asaltadas. El primer asalto ocurrió en el año 1994. Se ordenó una transacción ilegal por la cantidad de 21 millones de pesetas desde el Banco Nacional de Filipinas, en Hong Kong. Al transcurrir los meses, la lista de víctimas se hacía más larga y el total robado del banco ascendía. 75 millones de pesetas, 120 millones de pesetas, 225 millones de pesetas, 375 millones de pesetas. Cuando ocurrió el atraco en Argentina, la suma total robada casi llegaba a alcanzar los 700 millones de pesetas. Parecía que nadie estaba a salvo de este ladrón cibernético anónimo. En el Citibank había cierto pánico. Alguien, en algún lugar, estaba violando su sistema informático de seguridad a través de líneas internacionales. Pero no querían hacerlo público. Ante el temor de perder la confianza de su clientela, el Citibank prefirió mantenerse callado mientras seguían los asaltos.
Aún siguen sin querer contar detalles sobre la crisis. Pero hemos descubierto que habían formado en secreto una sala de guerra en la calle Wall Street número 111 para rastrear los millones desaparecidos. La principal prioridad era intentar localizar las misteriosas llamadas que movían el dinero. 200 empleados del banco en todo el mundo trabajaban bajo las órdenes de Stash Yaroki. Cuando empezamos, intentamos enterarnos de quién hizo la llamada, de dónde venía, intentar rastrearla, ver de quién eran esas cuentas corrientes, porque podía ser alguno de la casa, podría ser alguien sentado al lado, aquí mismo, pero eso se descartó casi inmediatamente. Aparentemente la llamada venía de... Entraba desde puntos diferentes, o parecía que eran sitios diferentes, lo cual es una clara muestra de que era un hacker, un buen hacker. Conocen la red, saben jugar con ella y nunca entran directamente. O sea, que no llaman y dicen, hola, quiero entrar a, digamos, el Citibank, o a Lucha Bank, o al Banco Mundial y cargarme el sistema. Sería una locura porque, ¿sabe? Ahí hay una vigilancia. ¿Y qué pasa? Te pillan. Yaroki no llegó a ninguna parte. Las llamadas habían sido conducidas a través de cientos de desviaciones, pero después de tantos atracos a una sucursal detrás de otra, había que hacer algo. Los ejecutivos del banco, alarmados, decidieron que el gabinete de crisis se centrara ahora en investigar los puntos a los que el dinero era conducido a través de todo el mundo. El gabinete de crisis decidió correr el riesgo. Permitirían que se realizara una de estas transferencias para llegar hasta el punto de destino antes de que se retirara el dinero. Lo que hicimos fue un trabajo muy calculado, muy bien coordinado, para permitir que jugaran con el sistema, pero cuidando de que éste estuviera tan supervisado que tuviéramos conocimiento de cualquier transacción que se realizara. Así que le dejamos hacer una transferencia, pero mientras el dinero estuviera dentro del sistema, seguía siendo nuestro. ¿Y luego qué? Pues involucras a tus colegas, llamas a todos los bancos y dices, hola, tenemos a alguien haciendo algo, ¿quieres jugar con nosotros? Vamos a coger al ladrón. Y claro, no van a decir que no, porque en algún momento también les puede pasar a ellos. Así que jugamos todos juntos. San Francisco fue el primer sitio en apuntarse. El 24 de agosto de 1994, el banco Wells Fargo se puso en contacto con la sala de guerra. Cientos de miles de dólares robados de Invest Capital en Argentina acababan de llegar a su sucursal en la calle Mar. El dinero estaba en las cuentas de una pareja de emigrantes rusos, Evgeny y Ekaterina Korolkov. Pero algo menos de la mitad del dinero que había llegado a la cuenta ya había sido retirado. El FBI actuó con rapidez. Los agentes pusieron el banco bajo vigilancia. Cuatro días después, la señora Korolkov fue arrestada tras intentar retirar más dinero de su cuenta. Ella se negó a hablar de quién estaba detrás de la operación. Su marido, Evgeny, ya había huido a Rusia. El gabinete de crisis centró entonces toda su atención en ese país. Después de rastrear las llamadas misteriosas a través de cientos de desviaciones que conducían hasta Rusia, la investigación llegó entonces a un callejón sin salida. El gran problema es que allí no había una contabilidad tan sólida como en los Estados Unidos. Allí no se hace un informe detallado como recibimos nosotros en casa en el que dice, hice tantas llamadas, llamé a esta persona, estuve 1 minuto y medio charlando y me cobraron tantas pesetas. No tienen eso. Los que nos daban esa información tenían que hacerla a mano. Y estoy seguro de que no les gustaba nada porque es muy laborioso y conseguir todos esos detalles era conseguir un dolor de cabeza. El gabinete de crisis vigilaba muy de cerca todas las transferencias, intentando detectar cualquier fraude. Se centraron en las que parecían un posible objetivo y Latinoamérica estaba habitualmente en el punto de mira. Buscaban movimientos grandes y poco habituales, pero no había forma segura de reconocerlas. Decidieron que cuando se hiciera la siguiente transacción ilegal la dejarían pasar para intentar coger al pardillo cuando fuera a retirar el dinero. Era un juego arriesgado. Sabían que quizás la reacción no llegaría a tiempo. Y entonces ocurrió. Durante años, Megazoid ha estado rompiendo los secretos de Occidente. A unos nos gusta el mar. A otros, la montaña.
Protegemos unas tierras. Y cultivamos otras. Porque todos somos diferentes. Pero todos somos iguales. Y todos amamos nuestra tierra. Codorniz, pasión por la tierra. Me pido una bici. Yo, un chaquetón de piel. Y una Game Boy. Cruzaron el Atlántico desde Colombia hasta Holanda, hasta una serie de cuentas bancarias en Rotterdam. El gabinete de crisis reaccionó con rapidez. La policía holandesa fue avisada y este hombre fue arrestado mientras intentaba retirar el dinero en metálico. Su nombre es Vladimir Beronin. Acababa de entrar al banco. Me senté y tomé un café. Y la policía holandesa llegó, me arrestó, y eso fue todo. Beronin admitió ser parte de una banda rusa con base aquí, en San Petersburgo, el lugar donde iba a continuar la investigación. La verdad es que era una de las piezas clave. Resultó que Beronin era el encargado de toda la operación de retirada de dinero y de reclutar a los pardillos. El banco estaba de suerte. Beronin estaba dispuesto a hablar. Explicó que sus enormes deudas le habían puesto en manos de la mafia rusa. Me dijeron, tú sabes que tienes un problema económico. ¿Te podemos ayudar? Yo dije, vale, pero ¿cómo? Y dijeron, sabemos que tienes contacto con un banco americano. Podemos hacer una transacción, pero no sabemos, no que aparezcas tú. Si encuentras a alguien que pueda abrir una cuenta en el banco y sacar el dinero, bueno, nos lo dices. Ellos lo hacen y tú te llevas un porcentaje. Vale. Beronin estaba dispuesto a contarnos todo lo que sabía, pero su testimonio no incluía la información crucial que perseguían el FBI y el banco. ¿Quién era el hacker? ¿Desde qué parte de la ciudad estaba operando? Después de semanas de escuchar miles de llamadas internacionales, el banco tuvo un golpe de suerte. El hacker cometió su primer error. La sala de guerra identificó una transferencia no autorizada y el hacker se mantuvo en la línea el tiempo suficiente para que su número de teléfono fuera rastreado y localizado. Le pudo la avaricia. Si coges el dinero y corres, es difícil que te pillen. Pero si lo repites una y otra vez, ¿sabes qué? Tú mismo te colocas en la diana, te encuentra y sabe quién eres. Y te dispara un tiro mortal. Eres el blanco. Y eso es exactamente lo que pasó. La llamada llegó desde este degradado barrio de San Petersburgo. La línea telefónica estaba en el despacho de una pequeña compañía inversora llamada Contabilidad Saturn. Se avisó a la policía rusa. Esta fue una de sus primeras investigaciones sobre delitos informáticos. Pero su vigilancia no reveló información crucial. Ellos sacaron la conclusión de que ese ordenador lo usaba mucha gente, pero no sabían quiénes eran los que lo utilizaban para las transferencias. Era difícil para los testigos explicar lo que habían visto. Digamos que eres un limpiador. No sabes lo que pasa con el ordenador. Y si sabían sobre ordenadores, se explicaban de tal manera que era difícil para mí, un policía común, entenderle. Mientras la investigación quedaba bloqueada en Rusia, a los investigadores en Estados Unidos se les presentó una oportunidad. La señora Korolkov había sido juzgada y cuando iba a conocer su sentencia, decidió hacer un trato. Admitió que su marido Evgeny había trabajado para Contabilidad Saturn como conductor. El FBI le localizó en Rusia. Le sugirieron que siguiera el juego. Ellos tratarían con clemencia a su esposa si él les daba el nombre del hacker. Korolkov les dio el nombre que querían. Él aseguró que el ladrón del Citibank era un programador informático de 26 años llamado Vladimir Levin. El FBI exigió pruebas de su testimonio y persuadieron a Korolkov para que mantuviera una conversación telefónica que iba a ser pinchada con Levin. Hemos obtenido la transcripción de esa conversación. Parece estar al tanto del doble juego de Korolkov e insiste varias veces en que el teléfono está pinchado. La llamada en sí no fue concluyente, pero en Estados Unidos fue suficiente para que las autoridades iniciaran diligencias contra Levin.